Bien, regresamos, estamos en una mesa de conversación donde vamos a hablar un poco de los problemas que están ocurriendo en la Franja de Gaza. Estamos con Farid Kahat, analista internacional, y Julián Schlinderman, analista, viene desde Argentina. Julián, Farid, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, quisiera tal vez, si podemos tener una visión conjunta o ¿cómo ven ustedes el problema de Gaza desde un término histórico? ¿Dónde se origina esto? Coco, para que más o menos podamos ponernos en contexto. No sé si quieres empezar tú, Farid. Bueno, depende de qué tanto quiera retrotraerse uno en la historia, pero digamos el antecedente más cercano en el tiempo sería la guerra de 1967, porque eso es lo que da origen a los llamados territorios palestinos ocupados, según los designa el derecho internacional. Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza son territorios que Israel conquista en la guerra de ese año. A partir de entonces, como digo, bajo el derecho internacional son territorios ocupados. Israel empieza una campaña de confiscación de tierras para construir colonias para ciudadanos judíos de Israel. Hay violencia por ambas partes en resistencia a esa ocupación contra civiles. La mayoría de esa violencia es ejercida, como vemos incluso ahora, contra civiles palestinos. Bajo fuego cruzado, no mediante una negociación. En el año 2005 Israel retira a sus colonos y sus soldados de Gaza y alega que eso implica que Gaza ya no es un territorio ocupado por Israel, pero como dice nuestro compatriota Álvaro de Soto y dice un enviado Dagner de las propias Naciones Unidas en su momento, en tanto Israel sigue controlando el acceso a Gaza por aire, mar y tierra, sigue siendo la potencia ocupante, porque es quien decide qué puede comerciar o no Gaza, quién puede o no salir de la franja, y yo diría que probablemente ese es el antecedente más importante. Muy bien. Julián, desde el punto de vista de la colonia israelí, ¿desde dónde ven ustedes el origen de este conflicto? Bueno, primero una aclaración. Yo soy judío y tengo una identificación con Israel, pero no represento las posiciones de Israel ni de la comunidad judía del Perú que me ha invitado. Hablo por mí. Yo tengo una mirada un poco diferente. Algunos puntos coinciden con los de Farid Kahat, pero otros no. Yo pondría el origen del conflicto, para no ir muy lejos tampoco, pero un poquito más atrás, 1947. Las Naciones Unidas hace una propuesta de partición de Palestina en dos estados, uno para los israelíes, digamos, y otro para los palestinos. El término de la época fue judíos y árabes, pero refiere a esto en términos actuales. La comunidad árabe palestina lo rechaza, y no solo lo rechaza, lanza un ataque conjunto de varias naciones árabes contra Israel, con el objetivo, como lo expresó en aquel momento la cultura árabe, de echar a los judíos al mar. Israel había aceptado esta propuesta de partición, de convivencia en la tierra. Fue la parte palestina y árabe la que dijo que no, y buscaron echar al mar a un pueblo que acababa de ser echado a los hornos, porque esto fue en 1947, a 2 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego, efectivamente, en el año 1900, desde el 48-49, cuando termina la guerra, hasta 1967, Cisjordania estuvo en manos de los jordanos y Gaza en manos de los egipcios. Y fue a partir de esta guerra del 67, una guerra de defensa de Israel, en la que pasa a ocupar, como se dice según la ley internacional, territorios en los que históricamente el pueblo judío ha estado vinculados y en los que hay un reclamo histórico, territorial, político, religioso del pueblo de Israel también. Yo por eso aquí hablo de territorios disputados más que ocupados, porque los israelíes tienen reclamo, no es que estamos los franceses en Argelia, donde están alejados, no hay conexión histórica, no. La historia del pueblo judío está íntimamente vinculada a esta región. Ahora, en este sentido es interesante marcar un punto. Durante el periodo que Gaza y Cisjordania estuvieron en manos de otomanos, británicos, jordanos y egipcios, y luego israelíes, y ahora palestinos en parte, los únicos que ofrecieron la posibilidad de que haya un Estado palestino independiente fueron los israelíes. Ninguna otra fuerza ocupante jamás lo hizo, ni siquiera los árabes. De modo que es importante poner una perspectiva histórica. Ahora hay una disputa que está partida en dos. Israel tiene una relación de relativa paz con Cisjordania y de guerra con Gaza. Bueno, yo quisiera hacer dos predicciones. Primero, en 1947-48, en ese conflicto, Israel se apoderó de la mitad del territorio que, según la propuesta de partición de Naciones Unidas, debía corresponder a un Estado palestino, y sin embargo alega que aceptó esa propuesta.
La otra mitad es lo que el derecho internacional, resoluciones de Naciones Unidas, una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia e incluso la propia oposición israelí llama territorios ocupados. Pero el tema es que eso también era parte de lo que debió ser un Estado palestino y ahora lo llaman territorios en disputa, contraviniendo todas las normas de derecho internacional. O sea, dicen que aceptaron una resolución de partición, pero anexaron la mitad del territorio que debió ser palestino y ahora niegan que la otra mitad sea palestina. ¿En qué sentido eso implica una aceptación? Es francamente discutible. En segundo lugar, quienes fueron echados al mar en 1948 fueron los palestinos. O sea, más de la mitad se convirtieron en refugiados, fueron forzados a marchar al exilio. Los estados árabes no enviaron grandes contingentes y por eso perdieron la guerra. Todos eran estados de reciente creación. Dos cositas, perdón, frente a esto. Perdón, yo entiendo que hay una dinámica, pero se van escuchando cosas. Correcto. Primeramente, que el tema de los refugiados es un tema muy grandioso, muy grande, en el sentido quiero decir, fue resultado de una guerra iniciada por los árabes. Los israelíes... No lo fue. Perdón, no, esto ya es historia factual. Había una guerra contra los palestinos antes de declarar a cualquier Estado árabe en respuesta a la partición de Palestina, que la comunidad judía en Palestina acepta y la comunidad palestina árabe rechaza, lanzan una guerra de agresión. Esto está documentado. Podemos debatirlo acá, pero... Correcto. Y por último, Egipto, bajo el criterio de que controla... Farid dice que si Israel controla las fronteras de Gaza, entonces es una fuerza ocupante, según ha citado a alguien que no conozco. Bajo este estándar, Egipto también es un ocupador de Gaza, entonces puede también tener frontera cerrada con Gaza. Correcto. Quisiera, habiendo visto un poco la complejidad de este tema, porque lamentablemente el día de hoy estamos en un conflicto y pareciera que cada vez que estamos en conflicto recién entramos a analizar qué es lo que está ocurriendo. Y eso es tal vez lo más lamentable, que tenemos que esperar a que exista un conflicto para poder sentarnos a conversar y entender un poco la dinámica y la complejidad del problema. El otro tiene que ver con efectivamente el peso que tienen ambos grupos, y acá no hablo tanto de en la opinión pública, que se nutre de, sino en el campo militar. Y es un poco injusto para ambos. Por un lado, evidentemente, los que sufren del desbalance, ¿no? Pero por el lado del que en el tiempo ha construido un mecanismo de defensa, pues también se ve injusto que no se pueda defender. Este es un tema demasiado sensible, no sé cómo quisieran abordarlo, pero quisiera saber cuáles son sus opiniones. Bueno, digamos que los cohetes que lanza Hamás contra ciudades israelíes constituye el lanzamiento de esos cohetes un crimen bajo el derecho internacional humanitario, es cierto. Dicho esto, Hamás tiene medios sumamente limitados para causar daño a Israel. La prueba es la última confrontación en donde mueren 67 israelíes, si mal no recuerdo, 3 de los cuales son civiles, 64 son militares que mueren en combate. Incluyendo a quienes, digamos, son atacados desde los túneles que cava Hamás, que Israel alega que era para atacar civiles. Todas las víctimas producidas a través de esos túneles fueron militares que mueren en combate. Mientras que del lado israelí se causa 1.900 víctimas aproximadamente, de las cuales, según Naciones Unidas, más de las 3/4 partes son civiles. Israel alega que hace intentos por evitar las bajas civiles. Hay suficiente evidencia de estudios independientes que revelan lo contrario. Hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia de Israel del año 2005 que prohíbe el uso de escudos humanos una vez que constata que hay una directiva militar que lo permitía. Y pese a esa prohibición, ese uso sigue existiendo, como documenta, por ejemplo, para la invasión del 2009, Amnistía Internacional. Entonces, si se usan escudos humanos, no se está intentando evitar bajas civiles. Lo corrobora también el testimonio de soldados israelíes que lo brindan ante la entidad Breaking the Silence, una entidad de veteranos israelíes que denuncia este tipo de prácticas. O sea, yo no niego que los crímenes que se le atribuyen a Hamás sean verdaderos, pero los crímenes que se le atribuyen a Israel sí son negados por el Estado de Israel y por quienes asumen su defensa, y sin embargo hay suficiente evidencia de que existen y son deliberados. Julián, ciertamente la mayoría de analistas con los que uno puede conversar desde el lado palestino entienden cuáles son los procedimientos de Hamás. Y hay una tendencia a querer exigir lo mismo de los judíos, de los israelíes. Pero no queda clara que esa posición sea igual desde el punto de vista de ustedes. Cuéntame un poco cuál es la posición. Mira, yo tengo una foto, porque las imágenes hablan más que 1000 palabras, tomada de la televisión francesa. No la va a poder ver la cámara, pero aquí se puede ver,
un edificio de la ONU en Gaza y una lanzadera de cohete en la inmediación. Esto es algo que la propia UNRWA ha denunciado, la agencia que se ocupa de la cuestión de los refugiados palestinos, diciendo que encontró cohetes del Hamas en sus instalaciones. De modo que, en esto coincido con Farid, el Hamas comete crímenes de guerra al atacar a población civil del otro lado de la frontera mientras expone su propia población civil. En cuanto a Israel, por supuesto que su respuesta no fue prístina. Esto es una guerra que se le ha impuesto y yo no voy a defender acá si ha atacado a niños. Obviamente, me parece aberrante. Lo que sí creo que es importante es poner en contexto y hacernos la pregunta fundamental. ¿Quién es el responsable crucial acá de haber iniciado una guerra en la que arrastró al pueblo palestino, de haber expuesto a la población civil palestina sobre la superficie mientras los combatientes de Hamas se ponen bajo la tierra? Y esto es muy importante marcar, porque Israel ha tomado medidas defensivas importantes, cúpula de hierro, que ha evitado que más de 3.500 cohetes y misiles caigan en territorio israelí, pero se ha estimado que si hubieran caído hubieran provocado decenas de miles de muertes. No las hay porque Israel se defendió, no porque jamás no quiso provocar el daño. Y por otro lado ha tomado estas medidas de precaución que francamente yo creo que no tienen precedente en los anales de las contiendas bélicas, donde una nación atacada es cuidadosa con la población civil de la agresión de una entidad vecina hostil. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que la población palestina no es culpable de la agresión del Hamas, si bien lo votó libremente, obviamente no participó de la decisión. Pero creo que Israel ha hecho un esfuerzo, que ha cometido errores, que ha habido un resultado trágico en vidas humanas. Es real esto, pero creo que se debe entender el esfuerzo en proteger a la población civil también. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Julián Schlimmerman y Farid Kajat. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos conversando con Julián Schlinderman, analista internacional, y Farid Kajat, también analista. Con ellos estamos conversando sobre los hechos que ocurren actualmente en Gaza. Farid, se ha hablado mucho del origen de Hamas y cuál es su relación frente a hechos de terror. Para ciertos países es claramente un grupo terrorista. Para algunas instituciones y organismos internacionales no lo catalogan como terrorista, y ahí empiezan también ciertas diferencias de opinión de cómo entender la relación que existe sobre todo entre Hamas y el pueblo palestino. Sí, bueno, Hamas empieza como la rama palestina de los hermanos musulmanes egipcios, un partido de otro país. Es abiertamente tolerada por Israel inicialmente cuando no era una organización armada, porque creían que podía restarle apoyo a la principal fuerza entonces de resistencia a la ocupación, que era un grupo palestino secular, Al-Fatah, y ahora hay algunos en la inteligencia israelí que reconocen el error. Bajo la definición que usa el gobierno norteamericano en el año 2002 de terrorismo, pues muchas de sus acciones califican claramente como terroristas, pero esa definición, digamos, violencia premeditada y políticamente motivada contra civiles, también haría que califiquen como terroristas muchas acciones del gobierno de Israel, que, como digo, ha sido acusado por Amnistía Internacional y por una entidad de Naciones Unidas de utilizar escudos humanos. No puede alegar que intenta impedir el daño a civiles y los utiliza como escudos humanos. Por ejemplo, también utiliza artillería en zonas urbanas densamente pobladas. La artillería es un arma imprecisa por naturaleza. Tiene armamento de precisión milimétrica que podría usar en su reemplazo, pero prefiere usar artillería en zonas urbanas densamente pobladas. Hamas además es una organización que ha cambiado sus posiciones originales, en parte precisamente porque estaba aislada. Hamas tenía como principales aliados a los gobiernos de Siria e Irán, pero cuando empieza la guerra civil en Siria, la Hermandad Musulmana Siria, un partido con el cual Hamas tiene una relación, se pone del lado de la insurgencia contra el régimen sirio, y el líder de Hamas, que vivía en la capital de Siria, emigra a Qatar y más bien busca la alianza de Egipto, país que en ese momento estaba gobernado por los hermanos musulmanes, pero ese gobierno es destituido por un golpe militar el año pasado. Entonces Hamas ha cambiado y acepta una negociación con Israel y acepta que ésta se dé en el contexto de las negociaciones previas, porque estaba a la defensiva, no porque su voluntad necesariamente haya cambiado, pero el tema es que
Israel no lo ha podido destruir militarmente, y con un enemigo el que no puede destruir militarmente solo queda la posibilidad de un diálogo. Si ese enemigo acepta la negociación, pues hay que probar su voluntad en la práctica. Se dice que no se puede negociar con Israel, con Hamás, pero Israel está negociando en este mismo momento con Hamás, mientras hablamos, el cese al fuego en Gaza. ¿Cuál es la relación exacta entre Hamás y el pueblo palestino en Gaza? Porque Israel, para todo efecto, es reconocido como un Estado democrático a nivel mundial. Para muchos, la forma occidental de creer en la democracia no funciona en muchos estados palestinos, y por lo tanto eso también sirve de alguna manera, no sé si de excusa, pero como un hecho que tiene que ser puesto sobre la mesa. Bueno, hay leyes en Israel que son claramente discriminatorias, sobre todo contra la minoría árabe. Entonces, difícilmente eso hace que califique como una democracia para sus ciudadanos árabes. Probablemente sí lo haga para sus ciudadanos judíos. Y puedo poner ejemplos si se niega el hecho. En todo caso, no hay, el tema de si hay o no democracia entre los palestinos es discutible, porque no hay un Estado, para empezar. La democracia presupone un Estado en el cual se ejerce. La Autoridad Nacional Palestina fue elegida por voto popular, pese a ser un pueblo bajo ocupación. Pero en la última elección, producto, entre otras razones, de 15 años de negociaciones infructuosas en que Israel siguió construyendo asentamientos en territorios ocupados, uno, y dos, mal manejo y corrupción por parte de la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Al-Fatah, el otro grupo palestino, las últimas elecciones las ganó Hamás. El tema es que bajo presión de Israel y Estados Unidos, Al-Fatah, o por lo menos un sector de Al-Fatah, se niega a reconocer el resultado, intenta expulsar a Hamás de Gaza. Querían una resolución militar del problema y lo obtuvieron, solo que quien ganó fue Hamás. Se dice que el cerco... ¿Cuál es el apoyo en Gaza de Hamás? Según las encuestas, el apoyo a ambos grupos ha caído, ¿no? Por un lado, más de 20 años de negociaciones infructuosas; por otro lado, el gobierno de Hamás ha sido autoritario y ha sido sumamente ineficaz. Pero sobre todo, en realidad las condiciones de vida tienen que ver con el tema del cerco económico, no con necesariamente la ineficacia de Hamás. Entonces probablemente su apoyo era relativamente bajo antes de estas acciones militares, pero cada vez que Hamás está en un dilema existencial, Israel viene al rescate. Probablemente esta última, digamos, confrontación los haya fortalecido, al menos temporalmente. ¿Puedo comentar un poco sobre esto? Gracias. Aquí se habla de escudos humanos y es importante clarificar este asunto. Cuando hablamos de escudos humanos en Gaza, significa que el Hamas expone a población civil propia a fuego enemigo. Esto Israel no lo hace nunca. Cuando hablamos de escudos humanos en Israel, a lo que refiere el doctor Katz, supongo, no puede ser otra cosa, es una práctica que en lo personal condeno, que me parece inmoral, y que la Corte Suprema de Justicia de Israel, un Estado democrático, la prohibió. Ahora, se trataba de que Israel mandaba a un palestino de frente a golpear las puertas de las casas en las que quería arrestar a un terrorista, o presumía que había uno allí, para evitar que lo haga un soldado israelí y se arme un tiroteo inmediatamente. Esta práctica no provocó muertes nunca de ningún palestino, igualmente es inmoral y creo que debe ser prohibida, y así fue considerada ilegal por la Corte Suprema. No es lo mismo que poner niños o lanzar cohetes desde el lado de una escuela de la ONU, ¿no? Por otro lado, el Hamas, es cierto que Israel y Hamas hoy están indirectamente negociando, no se sientan en la misma mesa, lo hacen a través de Egipto u otros actores internacionales, pero todo lo que se negocia es una tregua, nada más, es algo técnico. Cuando se habla de que no se puede negociar con el Hamas, se refiere a la posibilidad de un acuerdo político fundamental hacia la paz, como se ha hecho con Fatah. Fatah es un grupo nacionalista, laico, con una historia que demostró poder abandonar el terrorismo y reconocer el derecho a la existencia de Israel. En esas condiciones Israel puede hacerlo. Cuando Hamas ganó las elecciones y se hizo el poder en Gaza, que perpetuó luego violentamente, la comunidad internacional le dijo, bueno, mira, nosotros, no solo Israel, dijo, vamos a reconocerte y lidiar con vos si tú renuncias a la violencia, si respetas los acuerdos de paz, llamémoslos preexistentes, y si reconoces el derecho de Israel a existir. Y Hamas hasta el día de hoy no aceptó nada de esto. Y tiene una carta que pide la destrucción de Israel, de modo que... En tu opinión, ¿cuál es o cuál debería ser la postura del gobierno israelí frente a, por ejemplo, el avance de las colonias, que es un hecho que ha llamado la atención a nivel mundial? ¿Cuál es tu posición personal? Mi posición... Bueno, vamos a explicar el contexto primero, antes de mi posición personal, lo doy al final.
como dije antes, si bien bajo la ley internacional es correcto que son considerados territorios ocupados, desde la posición de Israel, oficial, digamos, ¿no? Pues la sociedad debate mucho este tema, los considera territorios disputados, porque, insisto, hay un reclamo histórico, no solo de Israel, sino del pueblo judío sobre esta tierra. Es una zona íntimamente conectada con la historia judía. No, o sea, Jerusalén, por ejemplo, fue capital de un reino judío miles de años atrás. Claro, por ahí sin llegar a eso. El lado histórico, Estoy en el de caso acuerdo. peruano, sería como que mañana tratemos de reivindicar Bolivia. No, está bien, pero yo lo que quiero marcar es que no es que son colonos al estilo Francia en Argelia o cosas así que aterrizan en una zona que les es ajena. Hay una vinculación, a esto voy, no para instalar el tema, ¿no? Ellos no se consideran foráneos en Cisjordania, no se consideran foráneos en Hebrón o en estos lugares. De todas maneras, los acuerdos de Oslo han estipulado en el marco de la negociación entre Fatah e Israel que los asentamientos no están prohibidos, sino que son un asunto de negociación de estatus final. Es decir, que hubo muchos temas que se dijeron los resolvemos ahora y otros que los dejamos para el final, y se iban a resolver al final. Hoy la población judía en Cisjordania se acerca a las 400.000 personas, pero el porcentaje de tierra que ocupa de la totalidad de Cisjordania es del 2%, nada más. Lo repito, los asentamientos israelíes, lo que ocupan de tierra en Cisjordania es del 2%, de modo que esto es un tema resolvible en caso de que exista una voluntad política de ambos. Quisiera hacer una pregunta puntual sobre el caso de Gaza. Gaza existe, está reconocido, tiene un gobierno, más allá de si nos gusta quiénes son los que lo gobiernan o no. Y efectivamente, pues si no se le puede llamar cerco al estado en el que viven, tienen una situación bastante parecida. No pueden entrar los barcos que ellos decidan que entren. Okay. ¿Cuál para ti debería ser la salida desde el punto de vista del gobierno israelí? Porque ellos van a estar ahí y se les reconoce y tienes que convivir con eso. Por supuesto. Yo espero que algún día ese bloqueo pueda ser levantado, que lo haga Israel y que lo haga Egipto, y que Gaza pueda ser pacífica y próspera, como Cisjordania lo puede hacer algún día en un estado de paz verdadero. La razón del bloqueo no es un capricho de Israel, es respuesta a los contrabandos de armamento que el Hamas ha hecho. Comenzó de hecho en la época de Arafat, con un famoso caso del Karim A, un barco de armas iraníes que llegaba para allá. Pero el problema de Israel que tiene es el Hamas ha utilizado las posibilidades que ha tenido para contrabandear armas, para cavar túneles desde Egipto hacia Gaza y de Gaza a Israel para ofender militarmente a los israelíes. De modo que el problema acá es que Israel tiene un dilema de seguridad. No quiere castigar al pueblo, pero debe lidiar con una amenaza de una entidad que es hostil, que está controlada por un gobierno que ha dicho que lo quiere destruir y que lo atacó ya 3 veces en los últimos años. Entonces, Dios mediante algún día se pueda levantar y haya una existencia pacífica de un Estado palestino con un Estado israelí. En estas circunstancias, con un gobierno fundamentalista en el poder, lo veo difícil. Farid, sí. Digamos. Pero nuevamente, se dice Israel aceptó la resolución de partición. La resolución de partición decía que lo que ahora se conocemos como territorios ocupados, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, debían ser parte de un Estado palestino, pero ahora los llaman en disputa. Entonces, ¿cómo así aceptaron? Porque los árabes invadieron. Y entonces, pero la ocupación militar por la fuerza no da derechos bajo el derecho internacional, y eso fue lo que ocurrió. Israel ocupó militarmente y sigue ocupando territorio ajeno por la fuerza, y alega que la ley dice que en legítima defensa sí se puede. No, la ley no dice eso. Y la ONU dice eso. Es absolutamente falso. El derecho a la defensa es real. Pero no te quiero interrumpir. Bueno, por favor. Sí, pedirle por favor. Se están negociando temas sustantivos con Hamas en este momento. Se están negociando temas como si puede haber un puerto en Gaza o no, en qué medida se levanta el cerco, cuáles serían las condiciones de seguridad que las partes considerarían válidas como producto de un acuerdo. No se está negociando solo si hay un cese al fuego, por eso está demorando la negociación. Hamas alega que ya aceptó las 3 condiciones en cuestión al formar parte de un gobierno de unidad palestino. Sobre el tema de los asentamientos, son ilegales bajo el derecho internacional, independientemente Yo quería hacerte, lamentablemente me queda muy poco tiempo y que no quería dejar de hacerte una pregunta, que es, desde el punto de vista ni siquiera ya del pueblo judío israelí, sino de un observador externo. Cada vez que se ha conversado de una tregua, corrígeme si me equivoco, pero ha habido un misil lanzado desde Gaza. ¿Cómo confiar en un acuerdo con una persona o grupo de personas que
claramente los rompen y los han venido rompiendo durante este plazo. Las investigaciones independientes alegan que ha habido violaciones o ceses al fuego por ambas partes, no por una de las partes. Y como vemos, 1.500 civiles muertos de un lado y 3 del otro. Entonces, digamos, es difícil alegar que aquí el agresor sea el que vive bajo ocupación, ¿no?, del ocupante. Pero en todo caso, la negociación es no solo con Hamas, sino con la Autoridad Nacional Palestina, que sería la que sería a cargo de Gaza, e incluso se está hablando de la posibilidad de que haya fuerzas internacionales, probablemente de la Unión Europea, que ayuden a verificar el cumplimiento de los términos del acuerdo. Así que, digamos, formas de resolver el problema existen. Lo que sí es un hecho es que si Israel hubiera podido destruir a Hamas militarmente, no estarían negociando en este momento con ellos. Y es difícil pedirle a Hamas que haga por Israel lo que Israel no pudo hacer por la vía de la fuerza. Su desarme va a tener que ser gradual, producto de un acuerdo que implique el levantamiento del cerco y eventualmente el fin de la ocupación. Muy bien. Bueno, les agradezco a ambos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero es un tema extremadamente complejo, muy sensible, que es difícil de abordar, pero que felizmente se ha podido conversar en esta mesa y les agradezco a ambos por eso. A ti, gracias. Bien, con nosotros será hasta el próximo domingo a las 9 de la noche en Paralelo. Muy buenas noches.